Ya. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos los que están aquí comentando. Ahora, yo descargué las diapositivas, dice Vanessa. Ah, bueno, entonces sí se puede. Bueno, a ver, entonces, de todas maneras voy a mandar. Voy a darle la palabra bien rapidito. Esto va a ser completamente al azar. A Rita Cuarite. ¿Estás ahí, Rita Cuarite? Para que nos comentes qué has escrito y si no has escrito, qué has entendido de la última clase. Rita Cuarite, ¿estás por ahí? Eh, Rita, ¿estás ahí? Mira, Rita, se están saliendo, no se salgan. Hola, hola, ¿me escuchaste bien? ¿Me escuchas, no? Sí, ¿cómo estás, Rita? Sí, te escucho. Contanos qué has entendido de la anterior clase. Bueno, se ha hablado, ¿no? De lo que constituye la política, cómo está estructurado, los modelos, el origen, eh, de cómo pues se estableció, ¿no? Durante la evolución también, así a grosso Ujú. modo. Mm. Ya. ¿Y qué es para ti la política, Rita? Eh, si bien la política es una ciencia, se dice mucho, ¿no? Rescato este término, dice el arte de gobernar, pero ¿cómo? El arte, la ciencia que debería manejar. Para mí, como ciencia, quien pueda tener una función política, tener una formación básica de lo que es la política, cómo está estructurado, las funciones para no estar en este ámbito de desestabilización económica y social que está en nuestro país, ¿no? Por lo menos eso es lo que yo veo conveniente, que no debería irse así a el que puede, el que no. Sí, estamos en democracia, pero sin embargo, aquellos que salen, por lo menos tener un mes, un tiempo de formación para que no estemos en la ignorancia, porque la ignorancia nos trae consecuencias de errores, de malas decisiones y todo aquello. Desde ese punto de vista lo veo, ¿no? Y me parece, aprovechando esta situación, muy bueno este curso, porque en realidad también se manifiesta, ¿no? Que deberíamos tomar la parte cívica, desde la formación cívica. Yo en colegio alguna vez lo he pasado educación cívica como tal y formación, pero Ujú. no sé si ha cambiado el nombre o cómo va, pero de alguna manera enfatizar, ya sea con los profesores, no está por demás hacer no sé, algo dinámico para que también los estudiantes a veces y la población en general estemos más involucrados, porque la política es, como dice, transversal para el manejo de la misma sociedad, del Estado, en diversas instituciones, el manejar como los recursos económicos, sociales, las tomas de decisiones sociales, para tener un país, como se dice, en crecimiento, ¿no? Por lo menos Muy bien. ese es mi punto de vista. Ya, muy bien. Muchas gracias, Rita. Voy a estar esperando tu texto. Le voy a dar la palabra a dos personas más. Esto es completamente al azar. Daniel Ochoa, ¿nos puedes contar, por favor, de qué trata lo que has escrito, si ya lo has escrito o qué te ha quedado de la anterior clase? Daniel Ochoa, ¿estás ahí? ¿Estamos atentos? ¿No? Ya. Entonces, Daniel Ochoa no está, pero está. Ya, ¿qué pasó? No responde Daniel Ochoa. Ya. Vamos a darle la palabra a eh,
Alfredo Cariaga, por favor. Lo mismo. Alfredo Cariaga. Alfredo Cariaga. Tampoco. Bueno, no responde tampoco. Muy bien. A ver, vamos a seguir avanzando. El administrador no permite. Ah, ya ha respondido Daniel Ochoa. A ver, ahorita te voy a dar permiso. Deberías poder. ¿Dónde estás, Daniel? Mm, ya. A ver, ahora sí. ¿Puedes intentar? Daniel. Ahora sí, ¿se me escucha? Ahora sí. Ya. Un gusto, Daniel. Muchas Contanos qué has gracias. entendido. Buenas noches. Muchas gracias. Perfecto, ahora sí. Muchas gracias, muy buenas noches, doctor, y a todos los compañeros que se encuentran presentes. En realidad estaba tratando de encender el tema del micrófono, pero me salió el comunicado y la notificación que no se podía. Por ese tema, mil disculpas, doctora. Y por el aspecto de que nosotros hemos avanzado en la anterior clase, yo recuerdo que en la anterior clase hemos hecho referencia quizás estudiando un poco de la escuela clásica, la escuela realismo, institucionalismo, el neoinstitucionalismo. Entonces, el trabajo al cual mi persona ha ido enfocado, dirigido, era más relacionado a qué es la política dentro del imaginario social, dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, haciendo referencia quizás en una pequeña experiencia que yo he tenido, quizás cuando yo una que otra vez he podido viajar quizás al lado de Norte Potosí, por Yayagua, Catavi, Uncía, o cuando me constituía la ciudad de La Paz, en provincias como por ejemplo Chulumani, Coroico y otros lugares, entonces me centraba en consultar de vez en cuando con las personas y consultando a otras personas qué es la política, y todos tenían más que todo un concepto negativo acerca de la política, confundiendo términos de lo que es la política y la politiquería, teniendo Y de la incluso, clase, pero, Daniel, perdón que te corte. De la clase hablemos. perdón, De la clase. Bien ya, cortito, de la clase. Ujú. con respecto al trabajo que he realizado, me he enfocado más al trabajo que he realizado relacionado a la escuela del institucionalismo, doctora, ¿Qué es la que haciendo más te ha referencia. gustado? Sí, exacto. Y también teniendo el concepto por mi parte acerca de lo que es la política como un concepto básico de que la política es una forma de organizar una convivencia de una sociedad para buscar el bien común. Ahí. Eso es lo que he Muy bien. llegado a concluir en mi trabajo. Muy bien. Muchas gracias, Daniel. Ahora sí. Ahora sí. Voy a terminar de leer algunas cosas. Ya no voy a poder seguir con las otras dos personas porque el tiempo se nos va a acabar. Bueno, dice que están las diapositivas. De todas maneras, ya le he pasado a Hugo para que les pase a ustedes por el grupo. Y aquí Jaime Larrea pregunta, ¿el trabajo se debe estructurar con referencia a qué es el Estado? No, el trabajo es escribir un análisis de una plana sobre lo que hemos tratado en la primera clase. Muy bien. ¿Cómo suben la tarea? Pucha, yo la verdad es que con la parte técnica sí que no estoy muy bien, no sé muy bien. Entonces, sí van a poder ayudarles del CIPJUS y de la FIP, los organizadores del diplomado. A ellos sí, por favor, pídanles ayudita para subir las cosas, porque yo realmente no sé muy bien. Entonces, Juan Manuel Guayar dice, yo hice mi trabajo de un comentario tuyo. ¿Está bien? Sí, está bien, es libre lo que vayan a escribir. Lo único es que yo voy a revisar es que ustedes sí hayan estado atentos, ¿no? Y eso se nota al tiro. Entonces, bueno, ahora sí vamos a pasar a a la clase como tal. Vamos a tener esta misma modalidad todas las clases, así que sí, por favorcito, pueden estar atentos. Aquí Rubén Col que dice, si podemos poner al equipo técnico para que explique el uso de la
plataforma, claro que sí. Voy a pedirles que me ayuden el equipo del diplomado para les voy a dar los últimos 5 minutitos para que así puedan explicarles a los estudiantes cómo subir. No olviden que tienen unas horitas más para subir, así que eso. Pero por si acaso también hay tutoriales en YouTube. Hay full tutoriales en YouTube, entonces pueden ustedes encontrar ahí. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, conectarse. Vamos a empezar ahora sí la clase. Bueno, en esta unidad vamos a hablar específicamente de la Asamblea Legislativa, cómo se estructura y cuáles son las competencias. Es un montón que vamos a ver, así que voy a intentar hacerlo rápido. Bueno, lo que he hecho acá es una especie de resumen, porque ya ustedes tienen toda la normativa y todas las leyes y los reglamentos que rigen la Asamblea Legislativa Plurinacional y que revisar artículo por artículo como que no vale mucho la pena. Pero aquí más o menos están resumidas las atribuciones que tiene la Asamblea Legislativa, que es inaugurar y clausurar las sesiones, recibir el juramento de la presidenta, presidente del Estado, admitir o negar la renuncia de un presidente o presidenta, o lo mismo con los vicepresidentes, considerar las leyes vetadas por el órgano ejecutivo, considerar los proyectos de ley que sean aprobados en la Cámara de Origen y que no sean aprobados en la Cámara Revisora, ya vamos a ver eso también, aprobar los estados de excepción, autorizar el enjuiciamiento de la presidenta o presidente o del vicepresidente o vicepresidenta y también designar al fiscal general del Estado y al defensor del pueblo. Bueno, y como ahorita hemos estado viendo, también están designando a los vocales del Tribunal Supremo Electoral y entonces, en definitiva, como charlamos la anterior clase, sí tienen bastante poder la Asamblea Legislativa, ¿no? Eso entre otros, que ustedes van a poder encontrar ahí los artículos en toda la bibliografía de los reglamentos. Bueno, entonces ya habíamos visto en la anterior clase cómo se compone la asamblea o el pleno camaral. Tenemos una directiva, tenemos las comisiones, tenemos los comités y tenemos los sistemas de apoyo técnico, legislativo y administrativo. Ahora, en la directiva van a estar también las bancadas o bloques políticos, que ya nos había comentado Rory en qué consistían estas bancadas o bloques. Y también están las brigadas departamentales, que ya nos había explicado también Rory, que son una especie de, sí, espacios por departamento donde se trabajan específicamente lo que está pasando en sus departamentos, ¿no? Porque como sabemos, los asambleístas son los representantes departamentales, ¿verdad? Entonces, de verdad es un montón de información y sé que en la anterior clase también les he bombardeado con información, pero hay que meterle, a ver, ojalá nos alcance el tiempo. En instancias y atribuciones tenemos la directiva, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la directiva? Son los principales, ¿no? Ellos dirigen, ellos coordinan, ellos programan las actividades de cada cámara respectiva, porque tenemos una directiva tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. ¿No? Tenemos dos cámaras. El sistema boliviano es un sistema bicameral. Entonces, está ahí, claro que sí, la gestión administrativa, donde se elabora un presupuesto, donde se supervisa la ejecución, se gestionan los recursos administrativos, son la cabeza. También hacen la planificación legislativa, las actividades, las agendas, la representación también que actúa como el nexo de la Cámara con los otros órganos del Estado y entidades público y privadas. Entonces, esa es la directiva, es fundamental el trabajo. Están también las comisiones, ¿no? En las comisiones lo que se tiene son órganos permanentes de trabajo. Vamos a ver cuáles son esas comisiones y vamos a ver también qué tienen esas comisiones por dentro, porque también tienen comités por dentro. ¿No? Entonces, en las comisiones tienes trabajo, asesoramiento, consulta, especialización por áreas temáticas. También ahí van a hacer el tratamiento normativo,
van a emitir criterios jurídicos, criterios técnicos. Como nos estaba comentando Rory antes, también tenemos la contratación de abogados, de expertos en otros temas, en algunos temas dependiendo de la ley, por ejemplo, si será una ley de carreteras, una cuestión así, por darles un ejemplo, o una ley de construcción, será necesario, por ejemplo, contratar a ingenieros para que puedan emitir sus criterios y demás, ¿no? Entonces, todo eso se trabaja en la comisión. También en las comisiones se fiscalizan. Por ejemplo, había hace poco una comisión, bueno, que está trabajando ahorita, que justo hablaba con una diputada que me comentaba que estaban viendo, por ejemplo, el caso de Zúñiga, ¿no? Entonces, también para fiscalizar ahí qué ha pasado, por darles un ejemplo. También hacen la gestión directa ante otros poderes del Estado, universidades y también hacen eventos. Todo eso se lleva a cabo en las comisiones. También tenemos los comités, que son parte de las comisiones. Dentro de las comisiones viven los comités, que ya son instancias más operativas y son de investigación, ¿no? Entonces tienes investigación técnica, que es fundamental. La anterior clase hablábamos que, bueno, hay una carencia importante dentro de la Asamblea Legislativa con el tema de la investigación, ¿no? Hay un nexo ciudadano también, donde se pueden recibir las demandas de la población y se puede canalizar. No nos olvidemos que también la Asamblea Legislativa funge como un canal importante de la sociedad civil, ¿no? O sea, la sociedad civil tiene sus demandas y este canal, para que se pueda ejecutar a nivel de Estado, también va a ser parte de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? También tenemos apoyo a la comisión. Se elaboran los proyectos de informes que sirven de base técnica para las decisiones de instancias superiores. Luego, como nos había comentado Rory, tenemos las bancadas políticas, que son coordinación de eminentemente política, ¿no? Ahí ya las bancadas verán cómo ellos trabajan dentro de su propio partido, que también tiene que ver ahí, o Alianza Ciudadana, tiene que ver ahí con la forma en la que se organizan, ¿no? Por ejemplo, ahora en la Alianza Libre habían tenido un problema con elegir los jefes de bancada, no sé si se acuerdan, pero Branco, que es senador, estaba denunciando que, por ejemplo, Tuto había hecho una especie de dedazo, ¿no? Para elegir a los jefes de bancada. Entonces, como que ya esa es una cuestión bien interna, ¿no? Así que tienen una estrategia política, las bancadas, y funcionan como espacios internos, sí, también. No solamente para este tema de organización política, de disciplina parlamentaria, sino también para diseñar y socializar acciones. También son espacios de negociación para ver cómo van a conformar bloques, porque no se olviden que los bloques para votar de ciertas leyes se van a conformar por diferentes partidos. O sea, eso ha pasado, por ejemplo, el año 2024 se han unido algunos senadores de CC, se han aliado, ¿no? Algunos de CC con los del MAS, con los de Creemos, para votar en contra de la abrogación de las leyes incendiarias, por ejemplo, ¿no? Entonces también hay ahí otras cosas que cuentan. A veces los asambleístas se reúnen por afinidad departamental o se reúnen por afinidad, digamos, de intereses privados o también se reúnen por afinidad ideológica. Entonces, esto, digamos, de que los masistas estaban peleados con los de Creemos y no sé cuánta cosa más, en la práctica no sucede, ¿no? En la práctica realmente hay que ser pragmáticos, hay que priorizar primero el bien, digamos, de las acciones. Debería hacerse así, porque claro, no siempre lo político partidario va a ser lo que va a primar dentro de la Asamblea Legislativa, pero también dentro de la organización estatal. Luego tenemos las brigadas parlamentarias, que su finalidad es coordinar y trabajar en conjunto con el departamento al que representan, ¿no? Entonces ahí hay una vinculación territorial, se recogen las demandas locales, se planifica en el trabajo, hay una tarea de socialización también, que es una tarea de difundir leyes, de realizar audiencias públicas, hay una autonomía también operativa, como nos comentaba Rory, que tienen un presupuesto propio para infraestructura, para personal, etcétera. Por ejemplo, recuerdo que
La Brigada Parlamentaria de Cochabamba realizó, por ejemplo, un evento de análisis que estaba, ese evento en alianza con las universidades, con la Universidad Mayor de San Simón. Entonces se pueden hacer ese tipo de cosas también dentro de las brigadas parlamentarias, ¿no? Lo importante es que siempre tengan la voluntad política de realizar el cambio, ¿no? Ahora sí, deme un ratito, voy a traer una silla para mi perrita. Deme un segundito, ahorita voy a venir. Bueno, cucho, cuchito. Ya. Ahora sí, voy a seguir, una disculpa. Es la cookie. Bueno, ahora sí, tenemos voto, el voto. Vamos a hablar del voto rápidamente. ¿Cómo funciona el voto? Tenemos tres clases de votos. Tenemos afirmativo, negativo o en blanco. Entonces pueden votar a favor, pueden votar en contra o pueden votar en blanco, los asambleístas. ¿Cuáles son los tipos? Por signo, levantando la mano o poniéndose de pie para que se puedan contar. Em, los votos en voz alta, también puede ser nominal, realizada a viva voz por los diputados o senadores presentes, y quienes pueden fundamentar también su voto en un máximo de 3 minutos. Ahora la electrónica, que también puede mezclarse con el signo o nominal, pero también tenemos este tipo de voto. Y finalmente tenemos el voto por escrutinio o el voto que es secreto, ¿no? Donde van a tener una urna cerrada, donde van a ir los asambleístas y van a emitir su voto, que por supuesto, como ya charlábamos igual en la anterior clase, este tipo de voto es el tipo de voto que más se presta a realizar como actos de corrupción dentro de la Asamblea Legislativa, ¿no? Cuando les ofrecen los intereses privados, por ejemplo, yo sabía de una, no voy a decir nombres, pero voy a hablar de una empresa, por ejemplo, de litio, sé de una empresa minera también, que claro, han repartido ciertos maletines a los asambleístas para que puedan votar a favor de las leyes. Entonces, todas esas cosas se prestan cuando tienes un voto por escrutinio o un voto secreto, ¿no? Entonces, sí, si ustedes piensan hacerlo, siempre debe ser con probidad y si quieren marcar la diferencia, salir de los círculos de corrupción que tanta falta le hace a nuestro país es fundamental. Ahora tenemos algunas reglas para el voto. Están obligados toditos a emitir su voto. No se permite protestar contra el resultado, aunque sabemos que eso no pasa. Ya hemos visto, por ejemplo, en la anterior gestión, incluso hasta las nalgas del Ormachea, que le han bajado el pantalón ahí en plena pelea dentro de la Asamblea Legislativa. O hemos visto también cómo se han golpeado y se han agarrado a puñetes, una verdadera vergüenza. Entonces, bueno, no, en teoría no se permite protestar, pero se puede pedir también el voto propio. Otra regla es que exista un quórum. Lo que se necesita dentro del quórum es mitad más uno, aunque ya habíamos mencionado en la anterior lección que justamente la anterior Asamblea Legislativa les ha dejado un regalito a la nueva Asamblea Legislativa y ahora al menos la aprobación, digamos, de alguna ley debe ser por 2/3 y esta sería, digamos, el quórum para hacer la votación, ¿verdad? Ahora, el voto del presidente van a haber casos donde hayan empates o cuando la votación es por escrutinio. Entonces ahí el voto del presidente va a ser, digamos, quien termine definiendo la cuestión y va a ser quien esté presidiendo la sesión. Ahora también hay ciertos impedimentos. Hay asambleístas que van a tener credenciales que estén impugnadas o bajo investigación, pueden participar en el debate, pero tienen prohibido asistir a la votación, que también puede ocurrir, ¿no? Que estén con impedimento estos representantes para emitir su voto. Entonces, bueno, y ya volviendo, vamos a volver acá
Ya hablábamos de la directiva, hemos hablado de la directiva, ahorita al igual les voy a mostrar otras cositas sobre la directiva. Hemos hablado ya de las bancadas, una cuestión netamente política, las brigadas departamentales son los canales de comunicación territorial. Y ahorita vamos a hablar de las comisiones y los comités, que es más o menos es el corazón de la Asamblea Legislativa, ¿no? Hay harto trabajo que se hace dentro de la Asamblea Legislativa. Así que vamos a ver las comisiones y los comités. Ahorita vamos a ver la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Ay, no. Acá. Tenemos una jerarquía, ¿no? Las comisiones son de instancia superior, como les decía, mientras que los comités están subordinados a las comisiones. La naturaleza. ¿Qué se hace en la comisión? Se hace son órganos de trabajo de coordinación y consulta, a diferencia de las instancias operativas de investigación, de los comités que son las instancias operativas, ¿no? O sea, la verdad es que en el comité se trabaja muchísimo más eh, todo este tema de la cuestión técnica, ¿no? La cuestión técnica está más metida en la parte de los comités. Eso ya es netamente operacional. ¿Cuál es la función principal de las comisiones? Van a ser los criterios jurídicos y legislativos finales mediante informes escritos que van a presentar ante el pleno de la asamblea, ¿no? El pleno es cuando se reúnen todos. Tenemos plenos que son solamente de los diputados, plenos que son solamente de los senadores y luego plenos donde están absolutamente todos, ¿no? Entonces, a eso se le llama el pleno. Entonces, la función principal, esa va a ser de las comisiones, que son más importantes, y de los comités va a ser realizar el tratamiento preliminar, averiguar, recabar información, y ahí sí que trabajan un montón los asesores, ¿no? Que nos comentaba también Rory, que tienen los senadores y los diputados, estos asesores que trabajan también para ellos. Sé que muchos asesores también han ayudado a los senadores y diputados a hacer sus redes sociales, por ejemplo, a subir cosas, a organizárselo y demás. Luego, las comisiones y los comités. Vamos a ver, el comité, vamos a ponerlo, vamos a resumir todo. El comité son una especie de investigadores, ¿no? Son quienes van al lugar de los hechos, piden papeles, hacen el borrador inicial, el trabajo de hormiga. La comisión va a ser el filtro, ¿no? Toma lo que el comité ha investigado, lo debate políticamente entre las bancadas de esa comisión y sacan después el informe oficial para ya la votación en diputados o senadores. Dato importante, un proyecto de ley no puede ser tratado en el Pleno sin que antes haya pasado por su respectiva comisión, salvo en los casos de extrema urgencia. ¿Cómo puede ser un caso de extrema urgencia? Puede ser lo que ha pasado con el COVID, ¿no? Por ejemplo, que se necesitaba aprobar ciertas cosas ahí. Aunque bueno, a veces cuando son cosas así muy, muy graves, ya se va, digamos, solamente a decretazo del órgano ejecutivo. Entonces, eso para resumir, esto es fundamental. De nuevo, el comité investiga, el comité es técnico, la comisión es el filtro, es de ordenamiento, es de organización, de debate político, ¿no? ¿Cuál es la conexión que se tiene ahora cuando hay un proceso, cuando se hacen las leyes entre ambas cámaras? Hay una cámara de origen y hay una cámara revisora, que puede ser la de diputados o senadores indistinto, ¿no? Digamos, la cámara de origen va a ser en este caso la cámara de senadores. Entonces, los senadores presentan el proyecto por primera vez, el proyecto de ley, puede ser cualquiera de los dos, excepto en los temas económicos, donde siempre va a ser diputados por las atribuciones, y luego se va a remitir a la Cámara Revisora, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los de la Cámara Revisora? Aprueban el proyecto y se lo envía a la otra, ¿no? Vamos a ver después el proceso. Esta segunda Cámara tiene la atribución de aprobarlo, rechazarlo o modificarlo. Entonces, la idea es que también dentro de las cámaras de origen y revisoras se cree una especie de contrapesos, ¿no? Si tenemos la de senadores impulsando una cosa, entonces la de diputados tiene que revisar esa otra cosa, ¿no? Y vamos a ver que esto mismo pasa. Esto de los contrapesos son fundamentales, constantemente se va mostrando incluso dentro de las directivas. Ah, mira, aquí Gastón dice, muchos usan a sus asesores como asistentes personales, así es. Eh, ahora sí. También a esas cosas, dice Vanessa,
A esas cosas se dan por la calidad de legisladores que tenemos. No me acuerdo en qué parte de la charla decías eso, pero pues, es complicado a veces el nivel, ¿no? Eh, Paola Reguerín, si no se permite reclamar el resultado, ¿debe haber sanciones? Sí, claro que sí, tienen sanciones también los senadores y los diputados. ¿Puede darnos un ejemplo real sobre lo que hacen los comités y las comisiones? Ahorita vamos ahí, Abel, no te preocupes. Y Michael ahorita dice, de comisión de litio creo que fue muy polémica y conocida. Así es. Los AGP tienen esa labor de asistir al parlamentario. Así es, sí. También tienen la labor de asistir parlamentario, aunque, bueno, hay cosas que marketing personal, por ejemplo, quizá no sé si valdría la pena. Entonces, vamos a ver la Cámara de Senadores, vamos a entrar a ver todo lo que es la Cámara de Senadores por su composición, ya todos sabemos, son 36 senadores, 4 por departamento, y se utiliza en Bolivia en un sistema de asignación, que es el método DONT, que utiliza el principio de proporcionalidad. Por si acaso existe un debate muy fuerte con este sistema de asignación, el de sistema DONT. Hay algunos que dicen que le da mayor prioridad, digamos, al área rural, por eso es que mucho también se debatía sobre eso, pero en realidad no, aunque sí existe un debate, sí hay una cuestión proporcional que debe tomarse en cuenta. Aquí les he dejado un videíto de 3 minutos que va a poder mostrarles la asignación. Todo esto antes de que los senadores sean elegidos, ¿no? Esto es lo que se hace dentro del órgano electoral para elegir. Pero creo que no se va a poder escuchar. A ver, me van a avisar si se escucha. ¿Se escucha o no se escucha? No. Ok. Ay, ay, ay. A ver. Denme un segundito si no se escucha. Podemos hacer. Discúlpenme por estos problemitas técnicos, pero ya. Ahora sí van a poder escuchar. Ir a votar y vas a elegir aquel candidato. Tal vez va a tener un pequeño desfase, pero bueno, cosas, gajes del oficio. Este domingo hay elecciones. Te vas a levantar, vas a ir a votar y vas a elegir aquel candidato que represente mejor tus intereses. Sin embargo, hay un sistema que fue desarrollado en el siglo XIX que permite establecer por qué algunos candidatos ingresan y otros quedan fuera de la competencia. ¿Te lo explico? El sistema es muy sencillo. Fue desarrollado por Victor Dont en el siglo XIX y básicamente lo que establece es un cociente entre el total de votos que obtiene cada uno de los partidos dividido en las bancas que se ponen en juego. Vamos a hacerlo con algunos números muy chicos para que lo puedas entender. Supongamos que nosotros tenemos una elección en la que participan 4 partidos, A, B, C y D, y que se renuevan en estas elecciones 5 bancas, 1, 2, 3, 4, 5. Como bien decíamos, este sistema permite establecer una relación o un cociente entre el total de votos que obtiene una fuerza dividido la cantidad de bancas que se van a poner en juego. Supongamos que un partido obtiene 100 votos, que el partido B obtenga 60 votos, que el partido C obtenga 40 votos y que el partido D obtenga 1 voto. En esta división, 100 dividido 1 es 100, 100 dividido 2 es 50, 100 dividido 3 es algo más de 33, 100 dividido 4 es 25 y 100 dividido 5 es 20. De la misma manera se realiza con las demás cuentas. En este caso sería 60, en este caso sería
30, en este caso sería 20, en este caso sería 15 y en este caso sería 12. Continuando, en el caso del partido C, sería 40, 20, algo más de 13, 10 y finalmente 8. El sistema, que fue creado por Victor Dont, establece que se tiene que obtener por lo menos el 3% de los votos para poder participar de la elección. En este caso, teniendo en cuenta que solo se considera el 3% de los votos, la lista D quedaría fuera, teniendo en cuenta que obtuvo solo un voto. ¿Pero para qué sirven estos números? Básicamente porque estos cocientes van a permitir establecer cuántos son los candidatos que ingresan en cada una de las cámaras legislativas. Veamos. Por ejemplo, en este caso, el del partido A obtuvo en el cociente 100%. La segunda persona que va a ingresar va a ser la que sea del partido P, que obtenga, en este caso, como resultado del cociente, 60 puntos. Finalmente, vamos a tener a otra persona de la lista A que con 50 puntos va a ocupar el tercer escaño en las cámaras legislativas. El cuarto y el quinto, en este caso, va a estar formado por el miembro de la lista C, que en este caso obtuvo 40 puntos en este cociente entre el total de votos y la cantidad de bancas que se ponen en juego, y el quinto lugar va a estar dado por el tercer miembro de la lista A, que obtuvo 33 puntos. Como ves, es un sistema sencillo, fácil, que te permite establecer una relación total entre la cantidad de votos que obtiene cada una de las listas y después la cantidad de bancas que se ponen en juego. De esta manera se garantiza que todos los partidos que tienen mayor cantidad de votos tengan participación en cada una de las cámaras. Espero que este dato te sirva. Nos vemos. Muy bien. Bueno, no queremos ver booking.com, gracias. Ahora sí. Ese es el método DONT que se utiliza no solamente en Bolivia, sino que se utiliza, como decía bien en el video, desde el siglo XIX para la distribución de escaños parlamentarios, ¿no? Donde se hace una división y se va asignando cuántos, ¿no? En el caso que nos mostraba, el partido A tenía 4 espacios, el partido B tenía 3 y el partido C tenía 2 o 1, me parece, o 1, sí, no me acuerdo. Entonces, ese es el método que se utiliza en nuestro país para tener una representación proporcional dentro de la Cámara de Senadores. Ahora, la otra parte de la composición. Una vez que ya tenemos a estos 36 senadores, ya tenemos la representación, lo que tenemos dentro de la Cámara de Senadores, vamos a tener el pleno, que bueno, ya les he explicado, es donde están todos, tenemos la directiva, tenemos las comisiones, tenemos los comités, tenemos las bancadas y las brigadas, ¿verdad? Entonces, dentro de la Cámara de Senadores, también tienen el apoyo técnico, legislativo y administrativo con un sistema de apoyo técnico y un sistema administrativo. Esta es la directiva de los senadores. Tenemos una presidencia, tenemos una vicepresidencia, que la presidencia y la vicepresidencia van del bloque de mayoría. La segunda vicepresidencia es del bloque de minoría, para que haya ese contrapeso, ¿no? Ahí nos damos cuenta de que si bien tenemos un bloque de mayoría, necesitamos tener también un bloque de minoría, ¿no? Principalmente, aunque eso también puede variar. Tenemos 4 secretarías también. De esas 4 secretarías vamos a tener 3 que van a ser del bloque de mayoría y 1 del bloque de minoría, también para que exista ese contrapeso dentro de la directiva. Ahora sí me estaban preguntando cuáles son los comités y las comisiones. Lo que ven ustedes como 1, 2, 3, 4, 5, la frase que está después de cada número son las comisiones, ¿no? Y abajo están los comités. Entonces, la primera comisión es de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral. La segunda comisión, Justicia Plural, Ministerio Público, Defensa de Estado. Tercera comisión, Seguridad de Estado, Fuerzas Armadas y Policía.
Ahí dentro también tenemos estos otros dos comités. No voy a leer todo porque si no va a ser un montonazo. Pero, por ejemplo, ahí en la seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, por ejemplo, sí hayan visto el tema de lo de Zúñiga, ¿no? Por ejemplo. Después está la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías. Está ahí también el Comité de Autonomías Municipales e Indígenas, el Comité de Autonomías Departamentales. Después está la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, que también lo ven los senadores. En el punto 6 está Economía Plural, Producción e Industria como comisiones, que seguramente van a ir cambiando. O sea, estas comisiones son también las comisiones que se han dispuesto dentro del gobierno del Movimiento al Socialismo con todo lo que implicaba, digamos, su propuesta política. Entonces, esto también de las comisiones puede ir variando y es algo que se puede ir modificando dependiendo de lo que vayan proponiendo los mismos asambleístas. Después tenemos otra comisión sobre naciones y pueblos indígena originario campesinos con sus dos comités, política social, educación y salud, también con sus dos comités, política internacional, la comisión de política internacional, que va a tener sus dos comités, y por último vamos a tener la comisión de tierra, territorios, recursos naturales y medio ambiente. Entonces tenemos esas 10 comisiones que componen la Cámara de Senadores, desde donde trabajan. Como ya habíamos hablado en la anterior clase, los senadores, cada bancada manda una lista sobre qué senador le gustaría ir a cuál comisión y después la directiva revisa eso y ve qué es lo más conveniente para, bueno, teniendo un criterio de democracia, teniendo un criterio de pluralidad, también de voces, entonces, y que hayan también cuidando, que se cuide también los contrapesos, ¿no? Entonces, esos son los comités. Déjenme a ver en el chat, si ustedes fueran senadores, ¿en qué comité, en qué comisión les gustaría estar? A ver, quisiera ver cuál es la comisión que más les llama la atención. A mí me encantaría estar, por ejemplo, en la Comisión de Política Social, Educación y Salud, porque creo que es lo más importante en un estado. Pero ustedes también déjenme a ver en el chat, no estoy viendo que están participando. Me gustaría ver, aquí está, Franz Aguilar dice Comisión Social también, Raymond Terrazas dice Comité de Energía y Hidrocarburos, importante, Lady dice Derechos Humanos, N dice Constitución, Melina Ramos dice Comisión de Constitución, Michael dice Política Social, Sandra Crespo dice en el 8, que es igual Política Social, Damián dice Política Internacional. Entonces, bueno, esas son las comisiones que tenemos. Y claro, lo que hay que tomar en cuenta siempre que estamos pensando en esto es que en la comisión en la que estén, ustedes tendrían que impulsar las leyes necesarias para el país, ¿no? Por favor, coronel, si puedes no hacer eso, eh, si puedes no anotar, te agradecería muchísimo. Ya, entonces esas serían gracias por participar, los estoy leyendo. Aquí John Carvajal dice pueblos indígenas originarios, ¿dónde está ahora Ormachea? Sí, 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 sí. Sí, no existe comisión de constitución, sí, es la constitucional y es la más importante, sí, también es una de las más importantes. Em, bueno, entonces aquí tenemos a las instancias, ¿no? Tenemos por comisión y por comité, como ya les había explicado. ¿Cuántas personas se necesitan por comisión dentro de los senadores? Invariablemente por 3 miembros, que se van a dividir en un presidente y 2 secretarios. Y por comité, donde va a solamente estar un integrante. Y el comité está dirigido por una senador o senadora secretario que forma parte de la directiva de comisión, ¿no? Entonces, como ya sabemos, el total de cámara da 36 y entonces por comisión deben haber 3 miembros aproximadamente, aunque claro, se van también repartiendo dependiendo de lo que se necesite, ¿no? El trabajo de los senadores es un trabajo que va a ser un poco más solitario, a diferencia de los diputados, que como son más, entonces se pueden dividir mucho mejor dentro de las comisiones.
Entonces, la Cámara de Senadores está todo en la ley, como les digo, pero ahorita lo que les estoy presentando es más o menos un resumen. Cumple un rol de ratificación, control de seguridad y representación de los departamentos, ¿no? Entonces hay una ratificación a ascensos que puede ratificar ascensos generales, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas o de la Policía Boliviana a propuesta del órgano ejecutivo. También está el juicio a autoridades judiciales, que actúa como un tribunal de sentencia en juicios de responsabilidades contra magistrados del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo, Agroambiental y Consejo de la Magistratura. Hemos visto que también ahí han pasado cosas medio raras en la Asamblea Legislativa con el tema de los autoprorrogados. También tenemos otro rol que es sobre la política exterior, que va a ratificar nombramientos de embajadores, ministros plenipotenciarios, propuestos por el presidente, que claro, ahora sí, definitivamente eso va a ir cambiando, porque como ya sabemos, ahora estamos frente a una asamblea que tiene un sistema de partidos más plural y no como hemos estado, digamos, con el movimiento al socialismo, que era, digamos, una asamblea que era, que tenía predominancia, donde tenía predominancia un solo partido, ¿no? Entonces también dentro de la Cámara de Senadores se van a ver honores públicos, que va a reconocer honores públicos a personas que han prestado servicios, y también tienen un control del Ejecutivo, donde se recibe el informe de gestión del órgano ejecutivo y puede realizar peticiones de informe para controlar políticas de Estado. Entonces también tienen una especie de rol de fiscalización. Dentro de la Cámara de Senadores tenemos sesiones, ¿no? ¿Cuáles son estas sesiones? Pueden ser sesiones preparatorias, pueden ser sesiones ordinarias, que son por supuesto las más comunes, sesiones extraordinarias cuando ha pasado una urgencia, por ejemplo, en el caso de qué sé yo, a ver, el COVID, por ejemplo, ha sido una sesión extraordinaria seguramente cuando sucedió. Tenemos sesiones reservadas, tenemos sesiones permanentes, sesiones de homenajes y sesiones de comisiones, ¿no? Entonces, todos vamos a ver más adelante en qué consisten estas sesiones, diferentes tipos de sesiones. La Cámara de Diputados está conformado, como ustedes ya saben, por 130 diputados. Tenemos las circunscripciones uninominales, que son 60 diputados, circunscripciones plurinominales, 163 diputados, perdón, y las circunscripciones especiales indígena originaria campesinos, que son 7 diputados, dando un total de 130. ¿No? ¿Cuáles son las características? La diferencia entre los uninominales y los plurinominales en la característica del método de elección. Los uninominales serán de mayoría simple, el más votado en su distrito gana, y los plurinominales será proporcional, depende de los votos del binomio presidencial. La circunscripción en los uninominales será pequeña por distrito o por zona, y los plurinominales serán grandes por departamento. Entonces, a ver, usualmente por estrategia se habla de las franjas de seguridad, ¿no? Seguramente, no sé si alguno sabe. Aquí Lucero Goiti hace una pregunta y dice, las sesiones son diferentes en senadores y diputados, pueden sesionar de forma separada y también pueden sesionar de forma en conjunta, dependiendo del tema que se vaya a tratar y dependiendo de la orden del día. Juicio a autoridades judiciales funciona porque no se ven casos resueltos. Eso no es una cuestión de estructura, eso tiene que ver con una cuestión de institucionalidad. ¿Dónde están los supraestatales? Los supraestatales no van a trabajar como tal dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional porque van a ser los representantes del Estado, pero frente a organismos internacionales, que no lo he puesto en estas diapositivas, pero lo vamos a tratar también más adelante, porque los supraestatales cumplen, digamos, otra función, no específicamente la Asamblea Legislativa, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema, ¿alguno de ustedes sabe lo que es esto de las franjas de seguridad? Aquí Michael Copacondo dice, los que casi seguro van a ser electos, ¿es esa la franja de seguridad? Exactamente. Ahora, ¿ustedes cuáles creen que son los de la franja de seguridad? ¿Los uninominales o los plurinominales? ¿Ustedes qué creen?
Aquí ya, muy bien, todos son los pluris. Los pluris, digamos, si ustedes quisieran ganar de una con el binomio al que están yendo y quieren pedir una franja de seguridad, tendrían que pedir ser plurinominales, que es muchísimo más sencillo ganar así, aunque también, claro, hay casos donde no salen, la gente no vota por el binomio presidencial, pero sí los uninominales han hecho tan buena campaña que logran ganar también, ¿no? Pero es una campaña más dura porque como es en el distrito y es voto por voto, hay que tocar las puertas, ¿no? Recuerdo ahí el caso de una diputada uninominal por Alianza Libre en Santa Cruz, que me comentó, ella vivía en el Plan 3000 en Santa Cruz, y me comentó que, claro, en el Plan 3000 había ganado el PDC con los pluris, pero, o sea, había ganado el PDC, disculpen, por voto al binomio, pero ella había ganado como uninominal porque había hecho un trabajo muy duro tocando puerta por puerta, allí charlando con las señoras. Me comentó que había ofrecido distintas cosas cuando tocaba. Dice que iba con una bolsita de arroz y comentaba más o menos lo que ella hacía y lo que para ella significaba. Entonces, si bien hay una franja de seguridad para los plurinominales, no es que ser un uninominal es una catástrofe y no vas a ganar nunca. Eso no es falso, depende cómo uno se mueva al hacer su campaña, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de los pluris y de los unis. Aquí le dice hasta la tercera es franja de seguridad. Y bueno, acá tenemos el departamento y el número de diputados por departamento, que claro, como responde también el número, ustedes saben, el número de diputados va a responder también a la cantidad demográfica, la representación demográfica de ese departamento. Entonces, por supuesto, naturalmente, los departamentos con mayor gente, entonces son los departamentos que van a tener mayor número de diputados y bueno, en Pando, por ejemplo, tenemos solamente 5 diputados, pero porque el número de gente que vive ahí es menor. Entonces, es esta la composición de la Cámara de Diputados. Muy bien. ¿Cuál es la composición de diputados? Lo que tenemos también, como hemos hablado, tenemos la asamblea o el pleno, tenemos la directiva, tenemos comisiones y comités, tenemos las brigadas, tenemos las bancadas parlamentarias, el sistema de apoyo técnico y el sistema administrativo. Entonces tenemos 6 puntos, según ahí están los artículos, tenemos 6 partes, digamos, estructuras dentro de la Cámara de Diputados. Voy a volver un poco atrás. Aquí en la Cámara de Senadores tenemos, a ver, ¿dónde está? Acá está la Cámara de Senadores. También tenemos 6, pero funciona diferente si ustedes ven. Acá. Entonces, así está compuesto y en la directiva de los diputados vamos a tener del bloque de mayoría, presidencia, vicepresidencia, segunda vicepresidencia, bloque de minoría, primera y tercera secretaría, bloque de mayoría y segunda secretaría va a ser el bloque de minoría. Perdonen si estoy diciendo algunas cosas al revés, pero ya tienen ahí escrito y también les voy a pasar la presentación para que ustedes lo tengan. Ahora sí. Ahora, ¿cuál es la relación de población por cada diputado plurinacional? Pues se va a dividir el número de escaños que se tiene de forma proporcional, pero también este número de diputados va a ir variando según el censo, ¿no? Ustedes saben, el censo se lleva a cabo cada 10 años, si no me equivoco, alguien corrígame, son cada 10 años, si no me equivoco, que se realiza el censo, sí, son cada 10 años. Entonces, va a cambiar también ahí el número de diputados, puede cambiar, ¿no? Hay, por ejemplo, algunos departamentos que han perdido diputados con el último censo y hay algunos que han ganado, ¿no? Sí, cada 10 años. Gracias, gracias, gracias. Esta es la información de la directiva de diputados y está así conformado. En la Cámara de Senadores tenemos hasta 4 secretarías. Estas son las 12 comisiones de la Cámara de Diputados. Me gustaría también leerlos a ustedes. ¿Cuál es la comisión? Si fueran diputados, ¿en qué comisión les gustaría estar? A ver, déjenme en el chat, vamos a leer. Igual, Constitución,
van a ver la Constitución, la legislación, sistema electoral, de nuevo, justicia plural. Número 3, planificación, política económica y finanzas, economía plural, organización territorial del Estado, naciones y pueblos indígenas, educación y salud, derechos humanos, política social, gobierno, defensa y fuerzas armadas, política internacional y protección al migrante. Ay, y luego tenemos región amazónica, tierras, recursos naturales y medio ambiente. Como son muchos más, entonces hay la posibilidad de que puedan ellos trabajar con mayor sin detalle. Aquí ya estoy viendo lo que están poniendo. Mine Pereira dice recursos naturales, Brian dice gobierno y defensa, Sadao Cuba dice jurisdicción ordinaria, Paola Reguerín dice economía plural, Marco Machicao dice justicia plural, Laura dice planificación política, económica y finanzas, Brisa dice derechos humanos. Interesante, ¿no? A ver, entonces, en esta Cámara las comisiones no tienen una cantidad uniforme de integrantes entre sí. Entonces, por comisión va a haber un total de número de miembros dependiendo de la temática y variando entre 7 a 16 diputados. Entonces, va a variar. No es lo mismo que con senadores, porque claro, estos son muchísimo más, ¿no? Y por comité, ningún comité en esta Cámara puede tener menos de 3 integrantes. Entonces, no se pueden escapar, más o menos los diputados tienen que ser parte de los comités, por lo menos 3, ¿no? Y como ya sabemos, el total de la Cámara está compuesta por 130 miembros. Ahora, ¿cuál es el rol de la Cámara de Diputados? Tiene un rol que está enfocado en la fiscalización, que eso debemos entender, ¿no? El rol de los diputados es más de fiscalización, de control económico y representación territorial. Entonces, tiene una iniciativa en leyes económicas, que claro, ellos ven también los proyectos de ley sobre presupuesto general del Estado, desarrollo económico y planificación. Pero como ya habíamos visto, tenemos las cámaras que son las que proponen y las cámaras que revisan, ¿no? Habíamos visto al principio. Entonces también tenemos la fiscalización de ministros, pueden interpelar, pueden censurar a los ministros de Estado de manera individual o colectiva, eso es fantástico. Aquí también un poco se intenta cumplir con el sistema de contrapesos. Gastón está preguntando sobre los suplentes. Vamos a ir con los suplentes en un ratito más. También tenemos acusación a altos dignatarios que pueden actuar como parte acusatoria en juicios de responsabilidades contra el presidente o vicepresidente o ante el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Por ejemplo, con lo ocurrido en Sencata y Sacaba, por ejemplo, si quisieran iniciarle un proceso penal a Yanine Áñez por lo ocurrido, entonces también va a depender de la Asamblea Legislativa si van a decidir ir, ¿no? Haciéndole un juicio de responsabilidades. No sabemos si Luis Arce tendrá otro juicio de responsabilidad. Finalmente, eso también dependerá de la Asamblea Legislativa, ¿no? Ahora también tenemos la elección de autoridades, donde se participa en la selección de vocales electorales departamentales y propone ternas para el defensor del pueblo, para el contralor. Entonces, sí, eso también ya habíamos visto que tiene una de sus roles, aunque los roles son bien similares entre senadores y diputados, solamente que van a tener diferentes esencias, ¿no? La esencia de los diputados es más de fiscalización, aunque comparten también, ¿no? Entonces también hay un control de gestión pública, revisa el informe anual de gastos y cuenta de inversión que presenta el Ejecutivo. ¿Cuáles son las sesiones que tiene? Tienen también sesiones preparatorias, tienen sesiones ordinarias, sesiones extraordinarias, sesiones reservadas, permanentes por tiempo y o materia. Ahí está repetido. Y también tienen de comisión y de comité sus sesiones, ¿no? Dependiendo de las permanentes por tiempo y materia, dependerá de lo que esté ocurriendo, de la coyuntura política que esté sucediendo. Ahora, aquí está la diferencia entre las sesiones que he querido mostrarles. Es un poco, sin mucho de texto, pero lo bueno es que ustedes lo van a poder tener ahí a la mano. Tenemos las sesiones preparatorias que busca calificar credenciales, constituir la directiva, realizar los actos, que sucede en ambas
cámaras. Ahí van a ver en qué cámaras suceden, ¿no? Y van a poder también ver ustedes las características clave. Están las ordinarias, que son las más comunes, ¿no? Son públicas, se graban, se realizan de lunes a viernes durante todas las semanas del mes. Luego vamos a ver cuánto trabajan también al mes. ¿Cuál es la finalidad de las ordinarias? Es el desarrollo continuo de las actividades legislativas habituales durante el periodo ordinario. De nuevo, aquí como les decía, las sesiones extraordinarias tienen tratamiento de asuntos específicos fuera del periodo ordinario de sesiones. Necesitan también las extraordinarias una convocatoria expresa dependiendo de lo que esté pasando y solo se consideran los asuntos consignados en la convocatoria, o sea, son específicos. He visto que Verónica está levantando la mano, si me puedes dejar en el chat y yo voy a estar más o menos respondiendo. Un diputado, ¿a cuántas comisiones puede adscribirse? Ajá, esa es una buena pregunta. Esa sí que no la tengo, pero me la voy a anotar acá. Fátima Suárez creo que está levantando también la mano. Si quieren decir algo, por favor, déjenmelo en el chat, porque tengo que terminar la clase y ya se nos está yendo un poco el tiempo. Luego están las reservadas, que se tratan asuntos sensibles como la seguridad del Estado o denuncias contra asambleístas. Estas tienen un carácter que no es público y son aprobadas por 2/3 de voto y personal bajo juramento de secreto, ¿no? Hay cuestiones que permanecen reservadas por un tiempo. ¿Por qué? A ver, algunos dirán, pucha, ¿y la transparencia dónde queda acá, no? Es que hay temas que para que no haya fuga de pruebas, por ejemplo, entonces, para que no haya fuga de documentación o de pruebas o de información, entonces se mantienen algunas veces reservadas las sesiones, sí, para como tener esa información ahí y no pueda entorpecer a procesos o dependiendo de la ley que se tome, ¿no? Tenemos también las sesiones permanentes que garantizan la conclusión de un tema o prolongan el tiempo de debate. Hay veces que las sesiones son hasta que se termina de decidir alguna cosa. Por ejemplo, una sesión que terminó siendo permanente fue la aprobación de la ley para las elecciones subnacionales, justamente hace poco. A ver, Verónica Calani dice, buenas noches, fui candidata y quisiera contar mi experiencia. Ya te voy a dar información. Te voy a dar información, te voy a dar tiempo para esto. ¿Cuál es la ley o qué documento registra toda esta estructura de funcionamiento de las cámaras? Está todo en el Moodle, les he dejado ahí la bibliografía. Ahí van a poder encontrar la guía de procedimiento legislativo y ahí en la última parte, en la bibliografía, está absolutamente todas las leyes que se utilizan. Aquí Rocío dice, se pueden adscribir a todas las comisiones, a todas las comisiones. Ahí está. Ya. Aquí Fátima dice respecto al juicio de responsabilidad de Yanine Áñez por el caso Sencata. Eso te voy a dar espacio después, me voy a anotar acá, Fátima. Si nos alcanza el tiempo, claro que sí. Fátima Suárez y Verónica Calán. Vamos a ver si se puede cumplir con el tiempo. Ya. Em, Aquí Marta Leiva está preguntando qué implica la fiscalización y qué resultados da. Pues dependiendo de qué tan buena haya sido la fiscalización y claro, ¿en qué consiste fiscalizar? La fiscalización es una especie de observación para ver si están realizando su trabajo conforme a la ley, si están realizando su trabajo con transparencia, si es que no hay negociados debajo de la mesa, si es que no hay ningún tipo de corrupción. Entonces se piden, por ejemplo, informes, ¿no? Por ejemplo, la Cámara de Diputados quiere fiscalizar el Ministerio de Economía. Entonces va a pedir la Cámara de Diputados un informe económico de mayo a julio para ver cómo se ha ejecutado el presupuesto, ¿no? Por darles un ejemplo. Entonces, ellos van a hacer ese trabajo de fiscalización, van a verificar que todos los números estén de acuerdo y que estén cuadrando y así, ¿no? Entonces, va a depender muchísimo de lo que hagan los diputados. Aquí está.
¿Cuál es la finalidad de la adscripción a una comisión? Cuando uno se inscribe a una comisión, la idea principal que tiene, dependiendo de qué trata esa comisión, es crear alguna ley en favor de Bolivia, ¿no? O no solamente una ley, sino también lo que estamos hablando, fiscalizar, poder revisar, poder hacer asignaciones, dependiendo, ¿no? Se puede modificar el orden del día, según vi, con el apoyo de 5 parlamentarios. Se pueden modificar las órdenes del día, se puede hacer, realmente hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de la Asamblea Legislativa, pero eso lo vamos a ir tratando. No se olviden que, no se olviden que ustedes van a tener otros módulos también donde les van a presentar ya la parte técnica, ¿no? La parte de práctica política. No se olviden que yo les estoy dando ahorita la parte introductoria, les estoy poniendo las bases y la estructura para que los otros docentes puedan darles toda la otra parte de la acción, ¿no? Entonces, ahorita nosotros estamos viendo la estructura. Después de las sesiones permanentes tenemos las sesiones de homenaje, que son rendir honores a la memoria de personajes, de pueblos o hechos históricos, que en el Senado va a haber este tipo de sesiones y en diputados es un instrumento de acción parlamentaria. Dentro de las sesiones de comisión y de comité ya va a ser un trabajo especializado de análisis de proyectos de ley y fiscalización, ¿no? Entonces, sí. En senadores solamente se sesionan comisiones y en diputados tanto comisiones como comités también. Ahorita están poniendo cómo consiste la metodología de dispensación de trámite y voto de urgencia. Vamos a avanzar eso hacia adelante. Y ya. Digamos, las sesiones. Seguimos con las sesiones para terminar de entender esto. El periodo de sesiones de la legislatura, la Asamblea Plurinacional sesiona de manera continua, ordinaria, durante 10 meses cada año, ¿no? Existen 2 recesos parlamentarios de 15 días cada uno, un total de 30 días, o sea, un mes están en receso, tienen descanso. Aunque, por supuesto, si el país está cayendo o está pasando algo extraordinario, tienen que ir a sesionar sin importar si están en sus recesos, ¿no? Después tenemos la frecuencia de las sesiones, es decir, cada cuánto. Las sesiones del Pleno se realizan generalmente semanalmente, ¿no? Las sesiones del Pleno es cuando todos se reúnen, ya sean en una sola cámara, en diputados o en senadores, o luego todos juntos, ¿no? Es cuando ya todos están y se está presentando algo específico. Pero después los diputados y los senadores tienen que estar trabajando diariamente en sus comisiones, diariamente en sus comités para poder sacar estas leyes, ¿no? Entonces, en la Cámara de Diputados tenemos las sesiones plenarias ordinarias que se desarrollan habitualmente de lunes a viernes. Y en la Cámara de Senadores, el Pleno del Senado suele sesionar los días martes, miércoles y jueves, dejando el resto de días para el trabajo de comisiones. Están poniendo hartas cosas acá en el chat. No voy a poder estar respondiendo. Ya. Las sesiones de tiempo de trabajo semanal. Entonces, lo que tenemos son días de sesión plenaria, que son los días destinados al debate y la aprobación de leyes en el hemiciclo. El trabajo de comisiones y comités, que se destinan días específicos para que los asambleístas trabajen. Tenemos las semanas regionales. Esto es importante, por si acaso todo esto está en el texto que les he dejado en el Moodle. De nuevo les explico. Ahora, la semana regional son los trabajos en territorio, ¿no? Que habitualmente se reserva una semana al mes o días específicos. Entonces, los senadores y los diputados se trasladan nuevamente a sus regiones o departamentos para atender demandas ciudadanas y trabajar con sus brigadas departamentales, ¿no? Porque el trabajo fundamental de los legisladores, como ya les había explicado, es ser parte de este canal de la población con el poder y con el Estado, ¿no?
Ya. Ahora estaban preguntando justo en el chat la diferencia entre los titulares y los suplentes. Entonces, tenemos características de los asambleístas titulares y los suplentes. El ejercicio del cargo para los titulares es permanente y continuo. Los suplentes van a ser por reemplazo o alternancia programada. Es decir, si el titular está pidiendo permiso, por ejemplo, entonces tendrá que saltar también el suplente, tendrá que activarse para que, bueno, en algunos casos, dependiendo de la sesión, se pueda realizar el voto, se pueda realizar el quórum y demás. Voz y voto, los titulares tienen plenos en todas las sesiones y los suplentes solamente cuando se ejerce la titularidad. El tiempo de trabajo es un tiempo completo en todas las sesiones y el suplente generalmente una vez al mes, ¿no? Y también, por supuesto, hay una alternancia programada dependiendo del trabajo que estén haciendo, dependiendo de en qué ande el titular, ¿no? Ha pasado en el caso de una diputada en Cochabamba que falleció. El diputado titular había fallecido a los 3 años, creo, de que empiece, y ahí entonces la diputada suplente tuvo que ser el reemplazo durante todo el resto, ¿no? Por el fallecimiento, entonces terminaba ya fungiendo terminaba siendo titular y terminaba fungiendo ya eh, en las atribuciones de un asambleísta titular, ¿no? La responsabilidad va a ser del titular, es responsable directamente del curul, a diferencia del suplente que solamente corresponsable asume el cargo ante la ausencia de cargo ante la ausencia del titular. Aquí están diciendo que solamente deberían de dejar de existir los suplentes. Que sí, claro, puede haber ahí también como un debate sobre qué tanto vale la pena, porque puede ser un gasto, pero el tema es que qué pasa cuando, por ejemplo, puede pasar, ¿no? Fallece el titular, se enferma el titular, alguien tiene que representar a su circunscripción, alguien tiene que representar a su departamento, ¿no? Entonces, lamentablemente, sí es un gasto que tiene más el Estado, pero hay situaciones límite donde se necesita que sí, que haya un suplente para estos casos, ¿no? Aquí Melina Ramos dice, de acuerdo a la ley 018 y 026, procede la sustitución por medio de resolución de sala plena del Tribunal Supremo Electoral, se le otorga la titularidad al suplente. Así es, cuando ocurre algún tipo de, de situación como esta, ¿no? Eh, y sí, también cuando tienen su semana regional se reemplaza por el suplente. Es correcto. Entonces, de nuevo, ¿cuáles son, resumido, los suplentes? ¿Cuáles son sus funciones? Suplencia temporal o suplencia definitiva, dependiendo la alternancia, como ya hemos visto, a veces tienen su semana regional, entonces se tienen que ir. La gestión territorial es lo que hacen, coordinan con organizaciones sociales, con ciudadanos, hacen el trabajo técnico, apoyar la elaboración de proyectos e investigaciones de su bancada o comisión y de fiscalización que pueden canalizar solicitudes de informe y demandas sociales hacia la Cámara. Entonces, bueno, dependiendo si tienes un buen suplente, pueden hacer un muy buen equipo los titulares y los suplentes, ¿no? Aunque a veces hay ciertos roces, porque a veces pasa que, por ejemplo, un diputado suplente tiene mayor brillo que su diputado titular que no hace nada, ¿no? Entonces, a veces sí hay disputas internas también de poder dentro de los titulares y de los suplentes. Para darles solamente como una anécdota, por ejemplo, no sé si ustedes saben, Luciana Campero, que ha sido diputada en la anterior gestión, ella era diputada suplente, pero se movía ella, y bueno, ya cada uno tendrá su postura ideológica sobre las acciones de Luciana Campero, que eso se respeta, por supuesto, pero ella, digamos, que se ha movido mucho y parecía más la titular que la suplente, ¿no? Entonces también puede pasar eso,
puede que los diputados suplentes realmente se pongan, digamos, la camiseta y que trabajen en algunos casos mucho más que los titulares y hagan otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí Choque Gutiérrez Danitza dice, incluso hasta sus pasantes son los que suelen brillar más que el diputado o el suplente. Entonces, estos son los procesos legislativos con un curso regular. Por supuesto, también están estos otros cursos cuando se tiene, cuando justo, es justo lo que ustedes estaban preguntando, hay cuestiones donde se pasan, hay situaciones que se pasan los comités, se pasan las comisiones y pasan directo al pleno, ¿no? Cuando ya se tiene, por ejemplo, algo trabajado desde el Ejecutivo, dependiendo de la urgencia. Entonces, bueno, este es el curso regular. Se remite a las comisiones dentro del pleno, luego se remiten a los comités dentro de las comisiones y en los comités, como se hace, digamos, el trabajo más administrativo y el trabajo más técnico, se reciben las consultas y se emiten los informes de nuevo a las comisiones. Luego las comisiones emiten el informe al plenario después de haber revisado y después en el plenario se resuelve en sesión, ¿no? Entonces miren cómo vuelve, ¿no? Empiezan en el plenario, pasan por comisiones, comités y luego pasa lo mismo. Comités, comisiones, plenario, ¿no? Entonces es así el curso regular de los proyectos para poder hacer legislaciones. Acá Freddy Machicado dice, moción de orden, dice, sugiero que se lleve a cabo las clases sin interrupciones de comentarios o preguntas, que estas se deberían realizar al final de la clase. Sí, sí, bueno, ya, está bien, no hay problema, vamos a poder hacer eso, pero hay algunas cuestiones que sí, como estamos hablando en el tema, se pierden. Bueno, ya estamos por terminar porque se supone que la última media hora es donde nosotros vamos a poder charlar. ¿Cuáles son los elementos que tienen las plenarias? Esta es la orden del día, es así como se debería ver una orden del día. Tenemos el presidente que se va a encargar también de tratar esta orden del día y hay todo un proceso también para ver qué cosas se ponen, qué cosas no se ponen, a veces se quita la orden del día o se pone a veces a conveniencia también política. Entonces tenemos ahí también, se lee la correspondencia, se leen los informes de comisiones y se ven asuntos en mesa, ¿no? Y luego también, dependiendo de lo que se necesite, se tiene la correspondencia, donde se recibe todo lo que se está trabajando en ese momento y es más o menos así como se ve. Tenemos las lecturas de los informes, que más o menos se van a ver así, las lecturas de los informes. Es bien interesante, así como es también, está guionizado, ¿no? Empieza el presidente y los secretarios son los que van a tratar las lecturas de los informes. Entonces, mire, por ejemplo, el presidente es el que va a iniciar el tratamiento, ¿no? En sus estaciones en grande y en detalle. Eso también. ¿Se aprueba en grande o también se aprueba en detalle? Entonces, se hace una lectura del informe completo, que claro, pucha, eso también es un problema, ¿no? Por eso hay algunos asambleístas que terminan durmiéndose o que los pillan ahí jugando, qué sé yo, que no sé, que juegan Candy Crush o no sé, porque claro, también hay estas otras partes que son evidentemente pesadas, de lecturas completas. Entonces, el presidente es más o menos el que va dirigiendo todo lo que va pasando, ¿no? Entonces, se tiene después una discusión, como siempre, y luego está ahí el presidente que verá cómo va a presidir. Ahora, mucho de lo que se hace dentro de la Cámara de Diputados y dentro de la Cámara de Senadores depende también de la capacidad del presidente para poder impulsar, para poder trabajar, ¿no? Hay algunos presidentes que han sido muy malos y
con los que no se ha podido realizar nada, y hay otros presidentes que realmente trabajan con mucha voluntad política y que hacen de verdad cambios, ¿no? Entonces ya también este tema de la creación de leyes y cómo vaya avanzando va a depender muchísimo de igual la actitud que tenga el presidente, ¿no? Ahora también lo que debemos entender es que el presidente no solamente está siguiendo una cuestión meramente estructurada de punto uno, punto dos, punto tres, sino que es lo más importante en la política. ¿Y por qué se le llama un arte también a la política? El presidente también tiene que tener la capacidad de persuadir a los demás senadores, a los demás diputados, que no solamente se hace la persuasión con discursos dentro de las plenarias, sino que quizá el elemento más importante también dentro de la organización de la Asamblea Legislativa Plurinacional pasa en los pasillos. En los pasillos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, muchas políticas se cierran, muchas leyes se cierran. Entonces, también es esa capacidad que tiene la inteligencia emocional, por un lado, que va a tener el asambleísta para tratar con los demás, para hablar con ellos, para presentarles leyes, para hacer que también tengas aliados más allá de tu propia bancada. Esa es la política, ¿no? Y de eso también se trata la democracia, que puedas encontrar aliados también en otros partidos políticos, porque se supone que lo primordial debería ser trabajar por el país, no trabajar por ese análisis técnico que se tiene, por ese análisis de datos que se tiene, que muchas veces no se cumple y que muchas veces se pone o se saca o se trabaja leyes dependiendo de lo que dicte el órgano ejecutivo, todos esos análisis y reflexiones que hacíamos en la primera sesión. Entonces, claro, tú tienes este guión donde puedes ver cómo habla, digamos, el presidente, aprobando o viendo los votos, escuchando las consideraciones, escuchando a sus compañeros. Entonces ahí también depende muchísimo, como les decía, de este otro lado. Del otro lado que no se enseña, eso sí que no pueden aprender ustedes en ningún diplomado, eso va muchísimo más allá, es otro tipo de conocimiento, es otro tipo de habilidad que por supuesto para hacer política no solamente necesitas el contenido teórico que es importante, no solo necesitas la práctica, sino también necesitas estas otras habilidades sociales que forman parte de un todo y que obviamente no todos los diputados ni todos los senadores van a tener estas capacidades, ¿no? Es así. Pero por supuesto, aquellos que sobresalen son aquellos que pueden confluir estos elementos. La gente, los políticos que sobresalen para bien son aquellos que tienen teoría, son aquellos que tienen práctica y son aquellos que tienen inteligencia emocional para relacionarse con sus compañeros y para poner por sobre todo lo profesional, para poner por sobre todo el interés común frente a los intereses personales, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Hasta aquí hemos llegado, creo que ha sido justito las 9 para poder después pasar a la conversación que nosotros tengamos. Ahora sí, muchas gracias por escucharme. Ha sido un poquito pesada esta parte de la estructura, pero es así como lo vamos a ver. En las siguientes sesiones vamos a hablar sobre gracias. Vamos a hablar sobre también el ordenamiento legislativo, departamental, municipal, que es el otro lado también de la legislación, de lo normativo. No se olviden que no solamente tenemos a nivel central, sino también tenemos nivel departamental y tenemos nivel municipal. Muy bien, voy a necesitar que me den solamente 2 minutitos. Tengo que hacer ahorita una cosita y ahorita voy a volver. Voy a darles la palabra a Verónica Calani y a Fátima Suárez para que nos den muy cortito, en 3 minutos. Les voy a dar espacio para que puedan conversar con nosotras, con nosotros podamos escuchar y después vamos a pasar a la parte de preguntas. Pero denme 2 minutitos.
Ya, ahora sí, muchas gracias por la espera. Han sido de verdad solamente 2 minutitos. No lo puse en la presentación, pero sí voy a hablarles un poquito de los representantes, que son los representantes supraestatales. Tenemos en nuestro país 9 representantes supraestatales que se eligen igual por mayoría simple. Tenemos un titular y tenemos un suplente. Y lo que hacen esos representantes supraestatales es entender cuál es la agenda política internacional que tenemos como país, pero conjugarla también con la agenda política que tienen por el partido político, es decir, la ideología que van a ir a representar no solamente, como les digo, del Estado, la ideología del Estado oficial de ese momento, sino que también la ideología del partido político frente a los diferentes organismos parlamentarios internacionales, ¿no? No nos olvidemos que, por ejemplo, el Mercosur tiene un parlamento donde van a ir representantes de cada país pues estoy poniendo el ejemplo de Mercosur, ¿no? De los países del Mercosur, y ahí es donde van a ir los parlamentarios supraestatales a explicar. Por si acaso, los supraestatales también se van a elegir en las elecciones generales, ¿no? Entonces, sí, eso, y ahora sí, si podemos habilitar, Silvia, a Verónica Calani. Voy a poner un temporizador de 3 minutos para que podamos escuchar. Ya, ahora sí, buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Verónica Calani, como ya me ha presentado. Yo he sido candidata para plurinominales de Chuquisaca, segunda pluri, en Chuquisaca, ¿ya? Y quiero contarles lo que usted acaba, bueno, ha dicho al principio de la clase de que los pluris eran los que más fácil se acomodaban. Pero en realidad no es así. Yo lo he vivido en carne propia, justamente cuando ya hubo las elecciones para poder definir quiénes van a ser los candidatos, entonces ahí me dijeron, ¿no? Lo mismo que usted nos ha dicho, de que era muy fácil para los plurinominales conseguir el triunfo, ¿no? Yo he ido por el PDC, ¿ya? Entonces, nosotros hemos apoyado bastante a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque ganábamos con el voto del pueblo, o sea, con el voto del binomio, ¿ya? Y resulta de que hemos llegado a un 38% y lastimosamente los unis habían sabido quitar a los pluris el espacio. Entonces, en Chuquisaca se ganaron 3 unis y tan solamente ha entrado un plurinominal. No es así fácil como dice. Entonces, ¿cuál es mi experiencia? En que si ustedes se hallan capaces de poder ser candidatos uninominales, háganlo. ¿Por qué? Porque el voto es regional, el voto es directo y nadie te puede sacar de eso. En este caso, por decir, el 17 de agosto y el 18 de agosto, mi nombre estaba en todo lado como segunda pluri, y el día miércoles o el martes ya nos había quitado uno del Andrónico y otro de Samuel, si no me equivoco. Nos han quitado los plurinominales, ¿no? No importaba el porcentaje de votos que se había obtenido, que era por encima del 34%, no ha afectado eso en nada, igual nos han quitado, ¿no? Bueno, y ahora estoy esperando que el Tribunal Supremo Electoral saque un informe para que tal vez yo ahí podría acomodarme como diputada supraestatal, ya que en Chuquisaca no habían candidatos registrados como supraestatales. Esa es mi experiencia. Simplemente quiero decirles que no vean que algo es fácil cuando a veces es peor, ¿no? Eso es lo que me ha pasado, porque si yo hubiese escogido ser candidata uninominal, hubiese sido muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque el voto es directo. Gracias. Ay, perdón. Bueno, muchísimas gracias, Verónica, por comentarnos tu caso. Creo que depende muchísimo también de otros factores, pero claro, en tu caso específico ha sido importante el tema
de los unis, ¿no? Va a ser interesante a ver cómo se va a ir desarrollando y cómo el Tribunal Supremo Electoral va a decidir a los superestatales. Muchísimas gracias por tu aporte. Ahora, Fátima Suárez, que quería comentarnos, quería comentar. Fátima, ¿estás ahí todavía o ya no? No sé Buenas si, noches, si, ahí estás. ¿me Ya, escucha? Sí, súper. sí, buenas noches. Sí, Bueno, quería consultar respecto al juicio de responsabilidades de Yanine Áñez en este caso y qué juicio corresponderían a los demás implicados, ¿no? En el caso Sencata, como por ejemplo al expresidente Evo Morales, a todos los que estuvieron implicados, ¿no? pues justamente eso va a depender de la comisión y el comité correspondiente dentro de la Asamblea Legislativa para generar estos informes, para poder ver la cuestión técnica y poder desde ahí viabilizar algún tipo de proceso de o juicio de responsabilidades. Ahora sí, lo que debemos entender es que los presidentes o sí, que hayan estado en ejercicio y hayan sido presidentes en ese momento donde se hayan realizado estos hechos para realizarles procesos, es cuando están fungiendo su función como presidentes, ¿no? Entonces, eso también es otro elemento importante a tomar en cuenta, porque, por ejemplo, lo que le está pasando ahora a Luis Arce, ¿no? Que no tiene que ver mucho con la Asamblea Legislativa, pero que, por ejemplo, a Luis Arce no se le está iniciando un juicio de responsabilidades por el caso del fondo indígena, sino que se le está realizando un juicio ordinario porque él durante eh, su trabajo como ministro de Economía y también durante su trabajo como director, parte del directorio del Fondo Indígena, entonces a él sí se le está haciendo por otra cuestión, ¿no? Entonces, el juicio de responsabilidades también va a ir a estas autoridades, ¿no? Y que por supuesto va a depender de la comisión, del comité de hacerlo y luego, como hemos visto, debe seguir su curso, debe ir después al pleno, debe ir a votación, se debe revisar la información. Entonces, todo un proceso largo que seguramente quienes tengan ahí la capacidad lo harán. La capacidad de Eh, investigar o quienes tengan el interés. Entonces, en este caso, el juicio de Luis Arce recaería en el presidente en ese entonces, Evo Morales, el expresidente. Si se encuentran las suficientes pruebas de que él pueda estar directamente implicado, porque se necesitan estas pruebas, puede ser posible, pero eso ya va a ser, digamos, la tuición de los fiscales que estén en el caso y también quienes estén, digamos, presidiendo el proceso, ¿no? Entonces va a depender también muchísimo de esos otros elementos. Muchas gracias por la aclaración. No, un gusto, Fátima. Ahora, solamente antes de darles la palabra, está ahorita Sergio Terrazas, Ronald Centeno y Melina Ramos. Aquí está Hugo, me imagino que es Hugo, que está poniendo a Arce se lo procesa como ministro, no como presidente. Exactamente. Em, sí, quería decirles que estaban poniendo en el chat si es que vamos a tener alguna tarea para esto. Sí, va a ser una tarea muy sencilla que la voy a poner ahorita al módulo para que ustedes puedan subirla. Va a ser hasta el lunes, van a tener en este caso en media plana, justificar si fuesen senadores o diputados, cualquiera de los dos, en qué comisión les gustaría estar y por qué. No justificar por qué quisieran estar en esa específica comisión. Igual es bien libre para que ustedes puedan expresarse y en media plana, por favor, necesitaré que desarrollen para el siguiente lunes, más sencillo. Entonces ahí vamos dos tareas
La primera tarea en una plana, lo que han entendido en la anterior clase, la segunda tarea media plana, para que puedan explicar en qué comisión y por qué. Ahora sí, vamos a ir con Sergio Terrazas. Esperen un segundito antes de darte la palabra, Sergio Terrazas. Me indican que van a tener hasta mañana mediodía para la ampliación de la tarea y voy a darles además un foro para que puedan ahí también subir. Eso solamente. Me avisan si tienen alguna otra duda específicamente sobre la tarea. Ahora sí, Sergio Terrazas. ¿Cómo estás? Buenas noches, Natalia. Un gusto. Principalmente haber compartido un poco de situaciones académicas con muchos de los compañeros y especialmente la experiencia que tú tienes. Bueno, yo trabajo en la Asamblea, específicamente en la Cámara de Diputados ya 10 años. Eh, Más que todo, hacer un comentario sobre lo que hoy día habíamos avanzado, ¿no? Si bien tenemos una estructura en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados a partir de unas directivas, tal vez como sugerencia te podría decir que podríamos trabajar un poquito más con el reglamento, ¿no? Sabemos que existe un reglamento de la Cámara de Diputados y un reglamento de la Cámara de Senadores. Tal vez ha sido, no sé, un error involuntario el tema de la cantidad de miembros de las directivas que existen, ¿no? En la Cámara de Diputados existen 7 miembros en directiva, 4 secretarías, 2 vicepresidencias y una presidencia. En senadores existen 6, ¿no? 3 secretarías, 2 vicepresidencias y una presidencia. Entonces, me parecería un poquito más de ayuda si podríamos trabajar un poquito más con el reglamento de ambas cámaras. Ahí explica un tema más de cómo trabajan las comisiones, cómo trabajan los comités, cuál es la función específica como brazos operativos de análisis, de eh, trabajo en conjunto con las comisiones para diferentes proyectos de ley, minutas de comunicación, peticiones de informe escrito y otros tipos de actividades que se desarrollan dentro de la fiscalización que se realiza para los diputados y también un tema de la normativa específica que se analiza, ¿no? Entonces, yo creo que el reglamento nos va a dar una manito un poco más profunda de lo que estamos justamente avanzando como es la estructura del sistema legislativo. De todas formas, agradezco este espacio, muchas gracias por brindarme la palabra, muchas felicidades por los conocimientos que nos estás impartiendo y obviamente todo mi apoyo con la experiencia que tengo dentro de la Asamblea. Un fuerte abrazo a todos los compañeros y en especial a ti, Natalia. Súper, muchas gracias, Sergio. Me llama la atención esta corrección que estás haciendo, porque la bibliografía que estoy utilizando es la guía que tenemos del procedimiento legislativo que está basado en el reglamento. Entonces, me parece llamativo esto. En todo caso, tenemos que hacer una revisión de la guía porque esa es la fuente bibliográfica que estoy utilizando, ¿no? Y que está a su vez también respaldada por el reglamento. Entonces, voy a revisar eso, pero me llama muchísimo la atención. De todas maneras, creo que ese aporte tuyo nos puede dar muchísimo más luces, ¿no? O sea, por tu experiencia. Así que te agradezco muchísimo, Sergio. Mauricio Medrano está poniendo, buenas noches, ¿podrían mandar al grupo el reglamento? Está en el Moodle, está en el Moodle, está en la guía, está ahí al finalizar la guía, en la bibliografía, se encuentran todos los reglamentos que se necesitan. Aquí están poniendo sobre la tarea en el grupo de WhatsApp, mandaron unas diapositivas. La primera clase fue sobre ese tema. Pregunto por qué ya es mi primera clase, ya que hoy me inscribí. Para los que recién están entrando, si eso pueden preguntar, si Hugo y Silvia, por favor, me pueden ayudar con ese tema. Em, entonces, de nuevo les voy a repetir, van a tener hasta el lunes de la próxima semana en media plana desarrollar en qué comisión les gustaría estar y por qué, justificar por qué les gustaría estar en esa comisión. Bueno, voy a darle la palabra ahora a Melina Ramos y después a Ronald Centeno.
Buenas noches. Ahora sí. Buenas noches. Buenas noches, Melina. ¿Puedes activar tu micrófono? Hola, ahora sí me escuchan. Sí. Ah, ya, gracias. No, nada, nuevamente reitero, un saludo a todos ustedes y el agradecimiento por el curso y la oportunidad de poder participar de esta beca en esta especialización que me parece muy importante. Yo soy nueva en la Asamblea Legislativa y por eso me he interesado en el curso. Quería ampliar un poco sobre lo que la primera compañera había mencionado del juicio de responsabilidades contra Yanine Áñez, que se espera que se realice pronto, y también el juicio, el avance de los procesos por delitos de corrupción en contra de Luis Arce Catacora, ¿no? Que son un poco distintos y que seguramente van a movilizar a toda la asamblea, puesto que en el caso de los hechos del 2019 existen informes a los cuales se está haciendo seguimiento a través de la CIDH en nuestro país y que establecen que ha habido graves vulneraciones a los derechos humanos. En ese sentido, seguramente van a tener que trabajar varias comisiones y comités, así como lo has mencionado tú, Natalia, en el marco de la investigación que les corresponde. eh, a todos para generar un informe y ver cómo va a proceder el juicio de responsabilidades y si lo va a haber también, ¿no? Por otro lado, el proceso contra los hechos de corrupción cometidos por Luis Arce Catacora, como mencionaba algún compañero ahí en los comentarios, evidentemente son por hechos cometidos en relación con la ley 004 durante su gestión como ministro de Economía y Finanzas Públicas. Y son aspectos diferentes, ¿no? No son una misma cosa, si bien ambos han ocupado el cargo de presidente y presidenta en diferentes momentos, son distintas las situaciones por las cuales se los está procesando. Y bueno, eso era lo que quería acotar, tal vez. Gracias. Muchas gracias, Melina. ¿Y qué estás haciendo ahorita en la asamblea? A ver, contanos rapidito porque tenemos después otras intervenciones. No, ya no te escuchamos. Bueno, supongo que ya no. Vamos con Ronald Centeno. Hola, hola, buenas noches. Buenas ¿Me noches, escucha? ¿cómo estás? Sí, te escuchamos. Muy bien, gracias. Buenas noches a todos. Solamente quiero hacer un comentario sobre lo que habló una de las compañeras de por qué dicen que algún ser plurinominal es más fácil, entre comillas, que uno uninominal. Y este comentario más que todo está basado en algo que recuerdo de clases que pasé con un docente en San Simón, José Antonio Rivera Santibáñez, en Derecho Constitucional y en Teoría del Estado con el profesor Ricardo Ondarza Salas. Y creo que coincido en que básicamente de que primero una razón sería un efecto de arrastre. ¿A qué se refiere este efecto de arrastre? Que cuando nosotros vamos a votar y votamos por los candidatos o por el candidato a presidente, ese voto que estamos haciendo para el candidato a presidente automáticamente va a beneficiar al plurinominal, mientras que los uninominales son los que se ganan el voto en cancha, con sangre, con sudor, con lágrimas y con plata, porque inclusive son ellos los que se financian su campaña. Otro asunto u otro punto podría ser el de la campaña de aire y tierra. ¿A qué hace referencia esto? De que los plurinominales se benefician nuevamente automáticamente en la campaña. Cuando aparece el candidato, ¿de quién vemos la cara? Principalmente de los candidatos, Paz y Lara, por ejemplo.
Mientras que los uninominales lo mismo, ellos tienen que ir a su distrito, a su circunscripción, tocar las puertas, ¿para qué? Para que la gente, llegado el momento de la votación, tiquee su rostro en la boleta. Y finalmente, hay otro punto de que sí, evidentemente, si estamos hablando de partidos fuertes, como lo era el MAS en su momento, ser candidato plurinominal ya era que te asegures el cargo, que te asegures el puesto. Revisaremos al menos a partir del 2005, 2009, 2014, 2019, que se han anulado, y las elecciones del 2020, los candidatos plurinominales que han ido por el MAS, al menos los tres, ya tenían asegurado el puesto, mientras que los uninominales, ya sea de partidos grandes o pequeños, son los que la han peleado. Entonces, creo que en base a estadísticas, a datos, a hechos, evidentemente sí es más fácil ser plurinominal que uninominal. Y por esa misma razón es de que ha ocurrido este fenómeno extraño de que los unis han matado a los pluris. Porque si bien el PDC en este caso obtiene una votación importante por azar del destino, por la casualidad de la que habla Maquiavelo, entre comillas, ojalá que Rodrigo Paz tenga la virtud necesaria como para manejarse dentro de esta situación afortunada, entre comillas, que le ha tocado, porque si le va bien a él, nos va a ir a nosotros también como país, ¿no? Pero por eso es que al menos en Cochabamba, por ejemplo, ha pasado lo mismo. En Cochabamba al principio los que no sabían, los pluris, estaban totalmente felices de la votación que ha obtenido el PDC, pero ya después les ha caído la noticia, incluso una amiga que es senadora suplente me comentó este asunto y yo le aclaré, ¿verdad? De que mira, en resumen, los unis matan a los pluris porque ellos son los que, entre comillas, se han ganado el voto en cancha. Pero sabemos que en los hechos en estas elecciones no es así, la gente ha votado por el PDC por X razones, bla, 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 pero es solamente eso lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronald, por comentarnos otra perspectiva. Yo creo que en definitiva sí depende muchísimo del contexto, depende de la labor que hayan tenido también los unis y los pluris. No podemos hablar de una cuestión cerrada, pero sí evidentemente esa franja de seguridad existe quizá en las primeras, ¿no? En las primeras senaturías. Entonces sí, mil gracias, Ronald, por tu intervención. Y bueno, ahora sí ya estamos sobre el tiempo. Son las 9:26. Se han quedado algunos con la mano. Israel está con la mano. Raymond Terrazas y Mine Pereira también están con la mano levantada. Bueno, para no hacerla más larga, nos vamos a tener que ir y no les voy a poder dar la palabra en esta clase, pero no se preocupen porque todavía tenemos 3 clases más. Finalmente he puesto ya en el módulo, espero que todos tengan el módulo, está ahí, he puesto como modo foro para que ustedes puedan ahí poner en qué comisión les gustaría estar y podamos debatir sobre eso y también justificar por qué. Eso va a ser lo próximo que debemos hacer en el foro. No se olviden subir también la tarea. Ay, disculpen por no haberles dado la palabra, pero realmente no nos va a dar. No olviden subir la tarea que está como análisis de la unidad 1. Ahí tienen que subir de la unidad 1. Ahorita voy a pasarle también a Hugo las diapositivas de la unidad 2 y también voy a subir eso en el Moodle. Y ahí también va a estar la grabación. ¿Hay fechas ya establecidas en plataforma? Sí, tenemos fechas establecidas. Si no cumplen con las fechas establecidas, entonces no les va a permitir. Están preguntando cuál es la tarea. Está todo en el módulo. Si pueden referirse ahí, si no saben cómo utilizarlo, por favor, les pido que puedan ir a un tutorial de YouTube, que ahí hay muchísimo. Entonces ahí van a poder ver ustedes cuál es la primera y la segunda tarea. Y también le voy a pedir a Hugo que me colabore con eso. Rapidito, última vez que voy a repetir, para los que son nuevos, la primera tarea de la unidad 1 es escribir en una plana, Arial 12, interlineado sencillo, un análisis de la primera clase, de cualquier tema, agarren el tema que más les guste y desarrollen eso. Y la segunda tarea va a ser poner en el foro en qué comisión les gustaría estar, argumentando por qué quieren estar en esa comisión. No se olviden que tienen que cumplir con todas las tareas si ustedes quieren aprobar y al final del curso vamos a tener un examen final donde también vamos a poder calificarles a ustedes el rendimiento. También dentro del módulo van a encontrar
cinco textos. Y ahí dentro de uno de los textos está el reglamento que se utiliza para senadores y diputados. Tenemos el manual de técnica legislativa, tenemos un marco teórico y tenemos elaboración de normativa. Entonces, eso, muchas gracias por conectarse. Es bastante tiempo el que estamos acá trabajando juntos, 2 horas y media. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo por su atención, les agradezco muchísimo por estar aquí, por sus preguntas, por sus comentarios, por sus debates y por los debates que están proponiendo y eso. Entonces, nos vemos el próximo lunes, tenemos clase que sería la fecha, me anoto acá. La tercera sesión va a ser el 22 de diciembre, la otra sesión el 29 de diciembre y la última clase va a ser el 5 de enero el próximo año. Este viernes no tenemos clases, no se preocupen, nos vemos directamente el lunes. Nos vemos el lunes. Buenas noches, que descansen. Chao, chao.